Amén. Sermones. Mandé hoy día el calendario de lectura. El día jueves toca el Salmo 107. Voy a agarrar el Salmo y lo voy a, así como lo estoy diciendo. Yo no voy a atrasar pantalla, yo voy por el libro de Segunda de Reyes y ya. No, ya avanzado harto ya. Mientras yo voy limpiando, por eso es que ya yo no tenía la audición y yo estaba mal, porque yo voy limpiando, pero voy escuchando los mensajes. Voy escuchando todo. Está bien, entonces. El estudio. Porque leerlo, no, yo no tengo ni que así concentrarme, leyendo, no. Claro, no todos tienen la misma capacidad. No. Así que hay que. Lo importante es que hay que hacerlo. Eso. Hay que hacer el tiempo. ¿Ya? Y el Salmo 107, que es la lectura del Salmo de esta semana. O sea, perdón, de hoy día. Tomo el de Salmo y el de ¿Ya? el dos para allá. Y lo vamos a hacer. Bien. Para, pero es largo. Es muy largo el Salmo 107. Llegan 143. Bueno. Ay, me lo gustó mucho. ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Estoy aquí? Ya. Salmo número 107, el salmo de hoy, en nuestra lectura diaria, y dice así en el nombre del Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido el poder del enemigo, y los ha consagrado, congregados de la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Lo dirigió por camino derecho para que viniese a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó en el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó la puerta de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden del mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas, suben a los cielos, descienden a los abismos,
Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los librará de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Alaben a Jehová, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo con la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas, y él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos y sin caminos. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. Véalos los rectos y alégrense, y todos los malos cierran su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Amén. Hermoso salmo para este día. Amén. Pastor, ayer nos puede llevar una oración. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor amado, por este día que tú estás, Padre celestial. Gracias, Padre bendito, por esta semana que tú has estado con nosotros, Padre celestial. Te damos gracias, Padre celestial, en esta semana, Señor, donde se conmemora, Padre celestial, y todo el mundo recuerda, Señor, Así es, en Señor. aquel día, Señor, que tú moriste en un madero por causa de nosotros, Amén. Señor amado. Te damos gracias por ello, Padre celestial. Aunque quizás muchos lo conmemoran y son felices por un día feriado, no saben el peso, la importancia y lo grande que sucedió ese día, Señor amado. Te damos gracias por eso, Señor amado. Amén. Y te damos gracias porque podemos saber, Padre celestial, la magnitud de ese sacrificio, la magnitud de lo importante, Señor, de ese día, Padre celestial. Te damos gracias por ello, Señor amado. Y en esta hora, Padre celestial, te rogamos, Padre celestial, que tú le des gracias a tu comienzo, Señor amado, que tú le des gracias a nuestro pastor, a nosotros, Señor, ayúdanos a comprender y a entender, Señor, tu palabra, Señor. ¿Quién eres tú, Padre celestial? Ayúdanos a conocerte cada día más, Padre celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bien. Hoy día vamos a seguir con un fascinante tema. Bueno, por lo menos para mí es fascinante. No sé si a usted le parece lo mismo, pero el tema de la Trinidad. ¿Ya? El tema de la Trinidad es tan complejo y no es tan fácil de pasarlo como a la ligera o a la rápida, y hay que tomarse un tiempo para indagar todo esto, de dónde nació la Trinidad, de dónde viene el concepto, cómo se formuló el concepto, quién empezó a maquinar todo esto, porque nosotros debemos entender de que ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los apóstoles hicieron lo que nosotros hacemos. Es decir, hoy día vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Hola, Tavi. Entonces, ninguno de ellos se dijeron, hermanos, fueron a Éfesos a decir, hermanos, hoy día vamos a hablar sobre la doctrina, no sé, de Dios, la doctrina del Espíritu Santo. Ellos no hablaron eso, no hay enseñanzas doctrinales. Las doctrinas que nosotros estudiamos hoy por hoy se levantaron posterior a ello, a base de qué? De críticas y confusiones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, antes de decirle a ustedes qué es lo que es la Trinidad, primero tenemos, para crearle una base, un fondo, vamos a ver, y aparte de eso,
nosotros no podemos echarnos al bolsillo 2000 años de historia de la cristiandad. Entonces alguien hay que decir, la Trinidad es esto porque a mí me lo reveló Dios. Y pescamos 2000 años de cristiandad donde han habido hombres más intelectuales, más inteligentes, que han tenido más letras, que han leído más, que han estudiado más, han dedicado más que nosotros, lo echamos al bolsillo y eso no importa. Como que de aquí para adelante todo es nuevo, todo es revelación, todo es divino. Y para atrás estaban todos equivocados. No podemos echarnos al bolsillo eso. Entonces, antes de seguir más adelante, yo creo que la semana pasada quedó en claro un poco la base de lo que el concepto de Trinidad, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Ah? No, pero quedó más o menos claro el concepto de Trinidad. Ya. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, vamos a hacer un poco de historia, ¿ya? Porque cómo tenemos que ver primero cómo llegamos a tener la palabra Trinidad como la tenemos hoy. ¿Y quién la formuló? ¿Ya? Porque, como dijimos, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Quién postuló la palabra Trinidad? El concepto Trinidad como nosotros hoy día lo conocemos. Entonces, para eso hay que ver desde el inicio, porque la revelación de Dios, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, es progresiva. Nos vemos en Génesis que Dios lanza todo así, listo, salvación por gracia, hay que perdón de pecado, están perdidos, la salvación, ninguno es justo, no. Vemos que hay una progresión en cuanto a la gracia salvífica de Dios, ¿ya? Entonces, en cuanto a estos temas, que son un poco difíciles de entender a plenitud, hay que ir con calma, ¿ya? Sí, no, la hermana del sur. Tenemos una hermana del sur que escribe la página de la iglesia, voy a participar de los. Entonces, ya, entonces vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia de la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Y para eso nos vamos a tener que remontar, vamos a hacer un poco de historia, van a aparecer nombres muy raros, muy complicados de memorizar a uno que van a darnos risa. Entonces, pero tenemos que partir por allá. ¿Ya? Entonces, ya, se entiende hasta aquí, ¿cierto? Entonces nos vamos, en cuanto al, bienvenida hermana Vania, que el Señor le bendiga, en cuanto al tema de la Trinidad, nos vamos a entrar al tiro, estos versículos bíblicos, esto y aquello. ¿Por qué? Porque primero hay que entender a qué nos referimos con Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo se gestó? Y con lo que abarca, los errores. Aquí vamos a ver el postulado de los años 1000, o sea, de los años 190, 160 después de Cristo, errores de pensamiento de cuanto a la Trinidad que se repiten hoy. Y vamos a ver conceptos de que lo más probable es que yo también pensaba que la Trinidad era eso, y no es, ¿ya? Entonces, como he dicho varias veces, no hay herejía nueva, sino herejías recicladas, ¿ya? Entonces, en los 2 primeros siglos de existencia de la Iglesia, había muy poca conciencia o, o había poco problema en cuanto a la terminología o a la teología en cuanto a la Trinidad. Como le dije, no vemos ninguna carta donde Pablo, Pedro, Santiago, ningún apóstol
le haga clase de doctrina en cuanto a la Trinidad. Porque en ese entonces no estaba ese problema filosófico ni teológico de la palabra Trinidad. Entonces, en los 2 primeros siglos, o sea, los 20 primeros años después de la muerte de Cristo, ¿ya? No había ese problema en cuanto a la unicidad de Dios y a la naturaleza trinitaria de Dios. Ahora, se puede encontrar este periodo de formación de la triada del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los primeros cristianos, hasta el momento, antes de los primeros siglos, ellos creían en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también creían en Dios uno. Para ellos no había problema en creer eso. ¿Ya? Pero relativamente, cuando a medida que iba pasando los tiempos, hubieron problemas en cuanto a pensamiento. ¿Se acuerda la carta de Pablo cuando habla en la iglesia de Corintios sobre los falsos profetas que habla de que le enseña otro evangelio? Ahí ya empezó un poco a germinar la semilla de la distorsión y presentar otro evangelio. ¿Ya? ¿A qué le llama Pablo presentar otro evangelio? Que la muerte de Cristo no es suficiente, que, por ejemplo, cuando atacan la Trinidad, cuando atacan la salvación, de que usted para ser salvo tiene que hacer otras cosas, cuando ya atacan eso, Pablo llama a eso otro evangelio. Ahora, si en su iglesia cantan, aplauden, música más lenta, más tenue, si hay profecía o no hay profecía, Pablo eso no le llama a otro evangelio, solamente le llama a ordenar. Por ejemplo, en Corintios, cuando todos los hermanos hablaban en lengua, Pablo no lo prohibió, sino que dijo, háganlo pero ordenado. Pero cuando habían otros maestros que enseñaban que la muerte de Cristo no era suficiente, a eso le llamaba otro evangelio y a ellos le llamaban anatema. ¿Ya? Entonces, ahí empezó a germinar el tema de otros pensamientos que no son apegados a la Biblia. Entonces, en los primeros siglos, por ejemplo, el año 100, 190, vemos el surgimiento de los primeros pensadores cristianos que defendieron la fe. Y uno de ellos fue Justino Mártir y Tácito, ¿ya? Los primeros defensores de la fe, por así decirlo. Justino le pusieron mártir porque él fue un mártir de la iglesia. Entonces, Justino Mártir y ya me gusta Primero defensores de la iglesia. Claro. Como los primeros pensadores o apologistas de la iglesia. ¿Ya? En cuanto a la Trinidad. ¿Ya? En cuanto a la Trinidad. Para otro aspecto de la iglesia, habían otros pensadores y otras personas que también hacían defensa de la fe. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar sobre la salvación por gracia y la justificación que nos da la salvación, si nos vamos a Martín Lutero, vamos a encontrar muchas referencias, muchas predicaciones y escritos de Martín Lutero hablando sobre la salvación, sobre la gracia. ¿Me siguen? Pero, Diga. ¿es él mismo? Porque él tiene una ranguita ahí debajo. No son dos. No, son dos, Justino Mártir y Tácito. Tácito es otro. ¿Ya? No, ya, pero mantengamos. Ya. El tema acá, como está diciendo, no sé si me tomaron en cuenta el tema de Martín Lutero. ¿Cierto? Pero encontramos alguna carta, alguna aplicación de Martín Lutero hablando de Apocalipsis. No, no hay ninguna. ¿Encontramos carta de Martín Lutero hablando sobre los dones, la vigencia de los dones? No, porque en aquella época lo que era necesario defender era la salvación por gracia. Distinto a lo que en aquella época promulgaba
la Iglesia Católica, que usted decía, si usted quiere entrar al reino de los cielos, compre su terrenito allá en el reino de los cielos. Y literalmente, y usted le daba no sé cuánto, no sé, pues, 10 millones de pesos, perfecto, daban los 10 millones y les daban un certificado de que usted era propietario, o si usted tenía, se le moría un pariente y usted quería que el alma de ese pariente saliera del purgatorio, ofrende. Y había un recolector que dijo, entre más rápido usted ofrenda, más rápido va a caer la moneda al fondo, y apenas suene el sonido de la moneda del fondo, el alma de su ser querido va a ser sacado del purgatorio. Obviamente, personas que querían que sus familiares no estuvieran en el purgatorio, sino que en el cielo, daban ofrenda. Entonces, frente a eso, se levantó Martín Lutero y dijo, no, la salvación es por gracia. La entrada en los cielos es por la fe. Más el justo por la fe vivirá, la fe en Cristo. Entonces, eso fue lo que atacó, y eso fue lo que movió a Martín Lutero. Por eso no encontramos carta que hable de los dones o que hable de otras cosas. Hay algunos temas que sí los tocó, pero el fuerte de Martín Lutero era ese. Entonces, para Justino Mártir y para Tácito, el fuerte para defender como apologista era la Trinidad, ¿ya? En sus inicios. Ellos defendían la unicidad de Dios, ¿ya? Que hacían énfasis entre el Padre el Hijo y el Espíritu, sobre todo en ese entonces, era entre la unión entre el Padre y el Hijo. Como dije en un principio, esto va progresivo. Al principio el tema era cómo tenemos a Dios Padre, pero también tenemos a Dios Hijo. ¿Cómo encajamos la unidad de Dios en esta dualidad? ¿Ya? Como les digo, el término, como le dije, el término de la Trinidad va progresivamente, y aquí lo vamos a ver un poco. No es que de al tiro, la Trinidad es esto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, listo, se acabó. No, va progresivo. Entonces, ellos lo hacían con la siguiente analogía, por ejemplo, el sol. ¿Yo puedo separar la luz del sol con el calor del sol? No, los dos proceden del mismo. El sol me da luz y me da calor, pero es el mismo sol. Entonces hacían esa pequeña analogía que yo no puedo disasociar la luz del sol o el calor del sol con el sol mismo. Entonces hacían esa pequeña analogía para mantener, nuevamente, la unicidad de Dios, ¿ya? Y no caer en varios dioses. Entonces, históricamente, la Iglesia formuló su posición acerca de la Trinidad a través de muchas controversias y problemas que nacían o atacaban. Entonces, cuando se hablaba de Cristo, se formulaba la esencia de Cristo, se vio la necesidad de formular conceptos trinitarios, ¿ya? Por muchos conceptos o muchos pasajes que nosotros tenemos en la Biblia. El más potente que nos pueden derribar mucho es cuando Jesús es bautizado. Porque ahí vemos tres personas distintas actuando. El Padre, mi Hijo amado, Jesús, y el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, controversia acerca de la cristología, es decir, acerca de la relación entre Jesucristo y el Padre. Los males entendidos infiltraron los que se burlaban de aquella posición, pero formaron los baluartes, los fundamentos de la Iglesia para de ahí construir lo que hoy nosotros defendemos como esencia de Dios, ¿ya? Y obligaron a los teólogos de ese entonces a forjar conceptos trinitarios. Concluyeron que Dios debe ser concebido y comprendido como tres en uno, o sea, como uno y trino a la vez, sin dejar de ser el mismo. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Si tienen alguna duda, como le dije,
y también usted, hermana Vania, si tiene alguna duda, puede también, yo voy a ir lento y vamos a ir muy despacio, porque con este estudio no vamos a entender a la Trinidad. Entenderlo es una locura para la mente humana, pero sí vamos a alcanzar a lograr a visualizar en algo cómo Dios se presenta en la Biblia. Y, como le digo, no hay bases bíblicas, o sea, no hay, la Biblia no está la palabra Trinidad, entonces no puedo lanzarle conceptos sin decirle cómo nació la palabra Trinidad. Entonces hoy día vamos a ver quién formuló y quién acuñó la palabra Trinidad que hoy nosotros conocemos. Entonces vamos a ir de atrás hacia adelante, bien lento. Y si tienen alguna duda, levante la mano y acá me la Ellos, saben. Agustín y Tácito más o menos de quién o qué época. Ellos tuvieron entre los años 100, 190 por ahí. Después de Cristo, obviamente. ¿Ya? La escritura, como nosotros la conocemos hoy, desde el libro de Mateo a Apocalipsis, se empezó a cerrar en el año 90, 95 después de Cristo, que fue la carta de Apocalipsis que se escribió, que fue en el año 90, 95 por ahí. Entonces recién ahí se empezaron a conocer las cartas, ¿ya? Ahora, en los conceptos de Trinidad, en los primeros inicios, así como muy en pañales, veamos lo que pensaba cada uno de ellos. Justino el Mártir e Irineo. Justino Mártir y específicamente vamos a ver Irineo. ¿Ya? ¿Después de Tácito? Sí, y lo que pasa es que Tácito eran casi juntos, entonces eran como Pablo y Silas. Claro, Pablo y Silas. Y el otro gran exponente después que fue también, que lo pone ahí como tercero, y se conoce, lo que pasa es que se conoce a Tácito, pero no hay muchos manuscritos actuales que hayan sobrevivido al tiempo de Tácito, pero de Ireneo sí, y se considera un padre de la iglesia. Ahora, a pesar que ellos son hermanos en la fe, en sus inicios, en este concepto de entender a Dios, hay muchos errores que cometieron, ¿ya? Y a ellos, Ireneo. Entonces, a ellos se le aguanta, en cierto sentido, de que se haya equivocado el concepto de la Trinidad porque no estaban las bases. Ellos formaron la base. Ahora, nosotros tenemos 2000, contemos ese tiempo, ya 1500 años de historia donde se han levantado grandes hombres de Dios. Dios ha puesto a grandes hombres como Juan Calvino y Jacobo Arminio, que son hombres de un pensamiento, de un hablamiento extraordinario, que hablaron sobre este tema, escribieron sobre este tema, enseñaron y están de acuerdo. Arminio y Calvino estaban de acuerdo en ese punto, en la Trinidad. Ellos abrazaban. Donde discutían un poco era que Calvino decía la salvación no se pierde y Arminio decía sí, la salvación se puede llegar a perder. Y ahí hubo un distanciamiento, pero ninguno se ha atacado. Pero en el punto de la Trinidad, listo, abrazo. ¿Ya? Entonces, eso no lo podemos echar a bolsillo. Sigamos. Entonces, apologista se llama a alguien que defiende la fe. Apologista viene de Apolos, que, si no me equivoco, este domingo vamos a ver a Apolo, que aparece en nuestro estudio de Carta de los Hechos. Aparece, vamos a tocar el pasaje donde aparece Apolos. ¿Ya? Entonces, de ahí viene Apolos, apologista, alguien que de letra, alguien que conoce, incluso en la mitología griega hay un Apolos, y es alguien que también defiende o tiene mucho conocimiento. Más o menos de ahí se desprende el origen griego. Entonces, se le llamaba apologista a un grupo de escritores griegos del segundo siglo, o sea, 200 años, que presentaron defensa, por eso digo, entre 100 y 190, por ahí, ¿ya? Que presentaron defensa
a la fe cristiana frente a las persecuciones, frente a las difamaciones y a los ataques intelectuales desde los paganos hacia la cristiandad. Frente a esos ataques, se levantaron defensores de la fe diciendo, no, eso no es así, la iglesia cree esto, y ahí se tuvieron que reunir para estudiar, ¿ya? No es como ahora que alguien se para, no, lo que pasa es que el pueblo cristiano nos creemos aquí y no ha conversado con nadie. Ellos conversaban para llegar a un acuerdo, para tener un colchón de respaldo, para no que digan, no, Tácito anda solo, nadie lo pesca. No, con Tácito nos cuadramos porque el mismo pensamiento, ¿ya? Entonces, ellos, los apologistas, intentaron hacer que el cristianismo, sobre todo el tema de la Trinidad, sea inteligible, o sea, que lo podamos entender, inteligible y racional, primeramente para los judíos. ¿Qué hicieron ellos? Los llevaron a la racionalidad, porque los judíos eran altamente monoteístas. Y para que el cuento o la historia de la Trinidad nos suene a ellos, a sus oídos, como algo místico o sacado de un libro de cuento de hadas, ellos formularon y lo rebajaron a la racionalidad. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener fe, pero nuestra fe no es una fe ignorante. ¿Ya? Es una fe que tiene bases racionales y principios muy lógicos. ¿Ya? Y también, obviamente, para el mundo greco-romano. ¿Ya? Sus escritos tienen percepciones muy importantes para el desarrollo de la teología cristiana. No, los escritos de Justo Mártir e Ireneo no son exactos ni perfectos, pero sí sirvieron para hacer el surco, para crear el fundamento. ¿Ya? Como le digo, todo esto es progresivo. La revelación de Dios en la Biblia es progresiva. Este tema también es progresivo. ¿Ya? Entonces, los primeros teólogos intentaron explicar racionalmente la relación de Cristo con Dios. ¿Cómo se relaciona Cristo con Dios sin dejar de ser uno? ¿Ya? Porque se acuerdan del dibujito de la esfera. El mayor problema de nosotros, por así decirlo, es dar a entender cómo un Dios uno del Antiguo Testamento es a la vez un Dios trino. Ese es nuestro mayor problema. Que si defendemos la Trinidad sin dejar de confundir o ofender la unicidad. Y si defendemos la unicidad sin dejar de confundir o menospreciar la Trinidad. Ese es nuestro gran dilema. Cuando entendemos o damos a explicar la Trinidad. ¿Cierto? Ya. Entonces, los defensores de la fe trataron de solucionar ese problema de la preexistencia del Hijo. ¿Ya? Le siguen preexistencia, de que ya antes él ya existía. Y identificándole, ellos lo identificaron como la mente de Dios. ¿Ya? La preexistencia, ellos que es el Hijo. ¿Cómo justificar la preexistencia de Dios, del Hijo? Y ellos dijeron que en la preexistencia, antes de que el mundo fuese, ¿dónde estaba el Hijo? Estaba en la mente de Dios. Pero ojo, no en la mente como imaginándoselo, sino que el Hijo era la mente de Dios. Era el cerebro de Dios, ¿ya? ¿En qué sentido? En la expresión del pensamiento del Padre en creación y la revelación. Extrajeron mucho este pensamiento desde la teología juanina, del Evangelio de Juan.
¿Ya? ¿Alguien se acuerda cómo empieza Juan? ¿El Evangelio de Juan? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y como le expliqué la otra vez, ¿qué lo significa ese verbo en griego? Logos. ¿Y qué es lo que era el logos? La palabra, la esencia, la sustancia. ¿Ya? Entonces, ellos tomaron la explicación de Juan, que dice, en el principio era el logos, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. Tomaron ese logo, la esencia, lo que pensaba, la racionalidad, y dijeron que ese era Jesús. Antes de que el mundo fuese, en la preexistencia, Jesús era el logo. ¿Hay contradicción con la teología paulina? O sea, juanina. No, porque Juan presenta a Jesús como el logo. ¿Ya? Entonces, la noción del logos como razón universal había sido divulgada entre los judíos y los griegos. Era una filosofía muy común, aceptable. Es lo mismo cuando Pablo se fue al Areópago y tomó al Dios no conocido, pum, préstala acá. Lo sacó de su ritual pagano y dijo, este Dios desconocido para ustedes se lo presento. Es Jehová de los ejércitos, o Jesús encarnado. Eso mismo hizo Juan. Había una filosofía aceptable entre los judíos y los romanos, que era entre los griegos, perdón, judío y griego, que era el logos. Juan tomó el logos, lo trajo, pum. Ese logos, algo etéreo que ustedes no ven, es Jehová, es Jesús. ¿Ya? Entonces, como Juan había enseñado de que el Logo estuvo con Dios desde el principio, e Ignacio, otro padre de la iglesia, que también anótenlo ahí, Ignacio, otro padre de la iglesia, había identificado a Cristo como la palabra del Padre que fue hablada por él. Los apologistas, Justino e Ireneo, emplearon este texto como base. ¿Cuál? El Salmo, búsquelo, Salmo 33, 6. Búsquelo y leámoslo. Salmo 33, 6. Sí, léalo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. ¿Por qué cosa fue hecha los cielos? Por la palabra. ¿Y Juan cómo nos presenta a Cristo? Como la palabra. El logos, la palabra, el verbo. Nos presenta Pablo, que nos dice que Pablo dice que a través de Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, los apologistas Justino y Ireneo tomaron el Salmo 33, 6 y dijeron, por la palabra de Jehová se hicieron las cosas. O sea, ¿por quién? Por Jesús. Entonces, ahí está el logos en la mente de Dios. El logo estaba antes de la fundación del mundo, que era la mente, no que se la está imaginando. No, te tengo aquí en la mente, te tengo aquí en la mente, que uno lo tiene que ir recordando. No. Jesús era, ellos decían que Jesús, que nosotros conocemos como Jesús encarnado, era la mente misma de Dios. ¿Ya? ¿Se va entendiendo ahí, cierto? No, no estoy diciendo que esto sea realidad, estamos viendo lo que ellos empezaron y cómo se empezó a construir la Trinidad. ¿Ya? Entonces, con ese pasaje, Salmo 33, 6, explican la preexistencia de Cristo y su unión con el Padre. Y obviamente su entrada al espacio-tiempo en la encarnación. Entonces ahí no se viola, en esa instancia, en ese pensamiento, en esa construcción de la idea, no se viola la unidad
y la Trinidad. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo del pensamiento de la apologista se ve en los escritos de Justino Mártir, en los escritos sobre la naturaleza y el significado de Cristo. Él dice, este fue el logos o el principio de la razón que habita en todo hombre, el medio unificador entre Dios y los hombres, el cual les comunicó el conocimiento de Dios. ¿Se entiende hasta ahí? Repito la frase de Justino Mártir. Este fue el logos o el principio de la razón que habita en todo hombre, el medio unificador entre Dios y los hombres, el cual les comunica el conocimiento de Dios. Entonces, este logo fue encarnado en un individuo histórico que es Jesucristo, para efectuar la salvación de los hombres, aunque en su naturaleza no se diferenciaba con Dios Padre, pero era subordinado por el Padre. ¿Ya? Ahí vamos a conocer otro concepto que se llama economía salvífica. ¿Ya? Ahora, otro concepto. Para ellos, para los apologistas, Dios el Padre significaba no meramente la primera persona de la Trinidad. ¿Ya? ¿Se acuerda que nosotros creemos que donde decimos primero el Padre, segundo el Hijo, tercero el Espíritu Santo es por orden de jerarquía o de importancia? Y no es así, ¿ya? Sino que para nosotros hoy la primera base es por un orden de cómo aparece en el relato bíblico. Primero nosotros conocemos a Dios, luego conocemos al Hijo y luego conocemos al Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver también otro pensamiento que divide esa etapa, ¿ya? Pero para los apologistas, Justino, Tácito, Ireneo y Ignacio, el Dios el Padre no solamente significaba que la primera persona de la Trinidad, y eso era todo como jerarquía, sino que era la deidad entera. ¿Se entiende? Que era la deidad completa. Dios Padre, la deidad completa. ¿Ya? Entonces, además, la esencia del Logos es idéntica con la esencia de Dios mismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en este dibujito que le hice las tres pelotitas, los tres están entrelazados? ¿Y cuál es la gran diferencia? Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de persona, lo hablamos como nosotros conocemos a la persona, ¿cierto? Distinta. Pero el tema es que ellos son tres personas distintas, pero que comparten la misma sustancia o la misma esencia, ¿ya? Y eso es lo que están defendiendo acá, primeramente, entre Dios Padre y Jesucristo, que a pesar de ser encarnado, pero sin dejar de ser la misma esencia que Dios, Jesucristo está subordinado al Padre, pero no por un tema jerárquico de importancia, sino por un tema de la salvación. Él tiene que doblegarse, humillarse hasta lo sumo, como dice Pablo en Filipenses, humillarse hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿ya? Y eso lo tiene que hacer el Hijo, ¿ya? Estamos hasta ahí, ¿cierto? Ya. Ahora, por otra parte, Ireneo, que él vivió entre el año, el año 130 y 200 después de Cristo, ¿ya? En esa parte de la historia estamos nosotros habituados. 130 y 200, ¿ya? Ireneo fue obispo de Lyon, o sea, fue alguien importante dentro de la cristiandad. Él sostenía que el Logos, o sea, Cristo se encarnó, el cual era hijo de Dios y que era la mente de Dios, y en un sentido, Jesucristo era el Padre mismo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Ireneo, en su teología trinitaria, sostenía lo siguiente:
que el Logos, o sea, la palabra se encarnó en Jesucristo, el cual era el Hijo de Dios, la mente de Dios, y en un sentido era Dios mismo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos sustentar esto? Por lo siguiente, al ser de la misma esencia y sustancia, el Hijo es Dios. Dios es el Hijo y el Espíritu Santo es Dios y así viceversa, porque contienen la misma sustancia. Muchas veces nosotros decimos lo mismo, lo que somos padres, no, es que como si le hacen un daño a mi hijo y como que me lo hicieran a mí, ¿cierto? Porque hay un vínculo afectivo que ese hijo primeramente salió desde el vientre de la madre, pero ese hijo no tiene la misma sustancia, no tiene la misma esencia que la madre. Puede ser muy parecido, pero no lo es. Pero aún así, si le hacen algún daño a mi hijo, como que lo estuvieran haciendo a mí. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo es literal, porque tienen la misma sustancia y la misma esencia. ¿Ya? Entonces, seguimos. En Jesús, él dice, miren lo siguiente. En Jesús, Dios mismo sufrió en la cruz por los hombres. Él dice que no fue solamente Jesús, sino que fue Dios mismo a compartir la misma esencia y sustancia que Dios murió por los hombres, ¿ya? Ahora, este apologista, Ireneo, se interesaba un poco más, o sea, se interesaba un poco por las especulaciones sobre la Trinidad. Y ahí cayó en ciertas falacias, en ciertos errores que hoy por hoy nosotros entendemos que son errores, ¿ya? Pero en esa época se está recién formulando. Como dijo C.S. Lewis, ¿cómo yo sé que esa línea está chueca? ¿Pero por qué? Porque en mi mente, previo a eso, yo conocí una línea recta. Si eso a mí me enseñaron que eso es recto, por ende eso es chueco. Si a mí me hubiese enseñado que esto es recto y esto es chueco, digo que eso es chueco. C.S. Lewis dijo, ¿cómo yo conozco que la línea no es recta? Porque yo conocí una línea recta. Ahí tengo parámetros de comparación. En aquella época, ¿contra qué pensamiento, postura o estudio ellos comparaban su pensamiento referente a la Trinidad si no había otro parámetro? O ninguno. Solamente a través de la revelación que Dios les fue dando, a través del Santo Espíritu, a través de los años. ¿Ya? Entonces, y él continúa, dice, afirma que Dios es Padre, Hijo, y sin sacar o disertar entre las relaciones entre ellos, sin tener distanciamiento. Sin embargo, Irineo aseveraba que el Hijo y el Espíritu Santo eran la mano de Dios, las cuales ésta utilizó para crear el universo. Y él dijo lo siguiente, no son seres intermedios, Jesús y el Espíritu Santo. No son seres intermedios entre Dios y el hombre, sino que son Dios mismo en su relación con el mundo. Pero ¿cuál es el problema cuando después entró a defender o a definir esa postura? De que cayó en la postura del modalismo. Después, al defender esa postura de que era Dios mismo, o sea que el Espíritu Santo y Jesús fueron las manos de Dios para que creara el universo, después, para poder defender un poco más, cayó en el tema del modalismo. ¿Cuál es el modalismo? Lo mismo en la vez anterior, ¿no? No. Sí, creo que lo vemos cuando estudiamos la teología propia, la teología de Dios. El modalismo dice de que Dios se presenta como Dios Padre, luego se cambia la careta y se pone la careta de Dios Hijo y se presenta. Luego se cambia la careta o el disfraz y se pone la careta y el disfraz de Espíritu Santo y se presenta como Espíritu Santo. Ese es el modalismo.
Es uno solo pero se diferencia en diferentes modos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué rescatamos de Irineo? Rescatamos que él fue el precursor en poner en tabla de discusión el concepto de economía salvífica. ¿Ya? Perdón, economía trinitaria. Economía. Porque vemos que al principio, en los primeros años, Justino y Tácito, la lucha de ellos fue en defender la unidad entre Dios Padre y el Hijo. Y cómo defender la persistencia del Hijo sin pasarse al lado de que era otro ser o otro Dios al lado de Dios. ¿Ya? Entonces esa fue la primera pelea. Luego pasaron el tiempo, pero Irineo no solamente menciona a Dios Padre, a Dios Hijo, sino que él también menciona al Espíritu Santo en esta discusión. Entonces desde aquí ya se empieza a formular o a masticar la palabra Trinidad de Irineo. Claro, trinitaria. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. ¿Ves cómo ha ido evolucionando un poco el tema? Que no es que simplemente un día, mira aquí que encontré la Trinidad, ¡ay, qué bacán! No, sino que fue cocinándose un poco más y aquí Irineo, 130, 200 años, un poquito pasado, ya entendemos las bases que se empieza a masticar. Ah, mira, sí, claro, está el Padre, está el Hijo, pero tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia del Espíritu Santo? Ah, tiene sentimiento. Pasa esto, tiene las mismas cualidades y atributos que Dios. Y Jesús también tiene los mismos atributos porque Dios lo sabe todo. Jesús también lo sabía todo. El Espíritu Santo también conoce todo. Entonces, y empezó a masticarse y a elaborar el concepto Trinidad. Y paralelo a eso, se levantaron obviamente ciertos pensamientos en cuanto a la Trinidad que fueron y que se marcaron como herejías. Por ejemplo, lo vamos a poner acá, herejías históricas. Por ejemplo, el monarquianismo. Monarquianismo. ¿Ya? Monarquianismo. Este pensamiento nació por ahí por el año 280 al 310. Del año 280 a 310, por ahí, finales del segundo siglo, principio del tercer siglo, a media y ahí. Pero más o menos dentro de esa data. ¿Cuál es el énfasis del monarquianismo? El énfasis era la unicidad de Dios. Defender la unidad. Defender el Antiguo Testamento. Que Dios es uno. Hoy Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Defender eso. Fue una reacción contra el politeísmo. ¿Cuál es el politeísmo? Que creía en varios dioses, distintos dioses. ¿Ya? Que levantaba un poco velado o asolapado en el agnosticismo. ¿Se acuerdan de lo que era el agnosticismo? El agnosticismo creía que existía una divinidad, pero que era incapaz de ser conocido o comprendido. ¿Ya? Agnosticismo creía en una divinidad, pero que era incapaz de, nunca lo vamos a conocer,
ni en esta vida ni en la próxima, y que tampoco lo vamos a entender. Entonces, por lo menos los ateos son un poco más directos. No hay Dios, punto. ¿Ya? Entonces, esa tendencia, en alguna forma más extrema, se denominó monarquianismo. En palabras del historiador Kenneth Scott, él define el monarquianismo como lo siguiente: una tentativa de realizar el monoteísmo contra los que querían hacer de Jesucristo como la encarnación del Logos, o sea, un segundo Dios, o querían resolver el problema presentando el pensamiento cristiano por la creencia de Dios Padre y Creador, la deidad de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo, por lo que era un efecto triteísmo. O sea, el monarquianismo, la esencia es defender el unicitarismo. Entonces, como todo esto de la Trinidad se estaba recién cocinando, obviamente, como nosotros hubiésemos pensado si no tenemos la Biblia en nuestra mano, a ver, el Antiguo Testamento me presenta a un Dios, ¿cierto? Me presenta a Dios, que lo conozco como Jehová, Yahvé, Adonai, pero el Dios, Jehová de los ejércitos. Pero el Nuevo Testamento me presenta a Jesús, que a través de él, y Pablo me dice que a través de él tengo salvación. Pero también me habla de que Jesús, cuando partió a los cielos, le dijo que enviaría al Consolador, que es alguien mayor que yo, que lo llevará a toda justicia, a toda verdad, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. Y si yo veo cada una de estas características, analizo los atributos, los tres tienen atributos. Los tres tienen esencia, o sea, todavía no se me imaginaba la palabra esencia, pero los tres tienen algo de divino. Dios en la antigüedad hizo milagro, sí. Jesús hizo milagro y el Espíritu Santo también hizo milagro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Olvidemos que no tenemos la Biblia. O sea, olvidemos que tenemos la Biblia. ¿Cómo yo veo esto? Son tres dioses. Son tres dioses. Pero yo voy al Antiguo Testamento y me dice en el libro de Deuteronomio, el Shema, que dice: "Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es". ¿Y cómo relaciono eso? Entonces, el monarquianismo, para defender lo que se tenía más, lo que era más conocido, porque ya tenían los escritos del Antiguo Testamento hace más de 2000 años, para defendernos, pues nuestra base es la unidad. Entonces algunos querían darle divinidad a Dios, hacia Jesús como encarnado, es otro Dios. Luego aparece el Espíritu Santo, es otro Dios. No, pues Dios es uno solo. Entonces ahí nació el tema de lo que dice el historiador Kenneth Scott, que es la tentativa de realizar el monoteísmo en contra de aquellos que querían darle una divinidad aparte de Dios a Jesús. Dejarlo como un ser, que el Logo encarnado es un segundo Dios, ¿ya? Entonces, y no caer en el tema del triteísmo. Triteísmo son tres dioses distintos. Y hace énfasis sobre la unidad de Dios. Entonces los monarquistas también querían honrar a Jesús y explicar el carácter único de su vida. Pero al honrar a Jesús, cayeron en otra falacia de que, no, y ahí lo vamos a ver, que nosotros vemos dos monarquismos distanciados que hasta el día de hoy permanecen, ¿ya? Entonces ellos como quisieron defender la unidad de Dios, pero al mismo tiempo honrar a Jesús y al Espíritu Santo. En ello encontramos dos pensamientos que lo más probable, más de algunos no lo ha escuchado, pero el nombre, pero sí el concepto.
tenemos el monarquismo dinámico, y tenemos, y se desprende otro pensamiento del monarquismo, que es el monarquismo modalista. Modalista o modalístico. ¿Ya? En ese ejercicio de honrar a Dios como uno, pero también honrar al Hijo, a Jesucristo, y honrar al Espíritu Santo, en esa conversación que siempre pasa, se hicieron dos grupos. ¿Ya? Hoy por hoy, esos dos grupos, no, por hacer un símil, por ejemplo, cuando se habla de la salvación, hay dos grupos, calvinista y arminiano. Cuando se habla de la continuidad de los dones, hay dos grupos, continuista, cesacionista. Entonces, para ellos le pasó lo mismo. Monarquismo, ya. Dinámico y modalista. Veamos por el primero, el dinámico. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Alguna consulta, queja, amenaza, observación? Lo hacen en el año 2030. Entonces, el pionero en formular el monarquismo dinámico se llamaba Teodoto. 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 Y él lo introdujo, este pensamiento, lo introdujo a Roma en el año 190 aproximadamente. En el año 190, Teodoto introduce esto más o menos por ahí. No me acuerdo. Sí, el monarquianismo es de los 280 antes del tiempo, y el monarquianismo dinámico. No, surgió como movimiento, pero obviamente hubieron expositores que empezaron a hablar primeramente. ¿Ya? Entonces, de ahí ya, esto es el monarquianismo, que después ahora lo vamos a conocer con otro nombre, que es modalista. Y que hoy por hoy quien presenta mayoritariamente este tema son los unicitarios. ¿Ya? Pero lo que primero empezó así como a tirar el hilo, de tirar de la conversación, pero todo desde el año 190. ¿Ya? Entonces, en muchas facetas de la doctrina, tales como la divinidad omnipotente, la divina omnipotencia de Dios, la creación del mundo, el nacimiento virginal de Jesús, Teodoto era completamente ortodoxo, o sea, se alineaba con la creencia general de la iglesia. ¿Él creía en la omnipotencia de Dios? Sí, él la creía. ¿Él creía que Dios creó al mundo con su palabra? Sí, la creía. ¿Él creía que Jesús nació de una virgen? Sí, él lo creía. Entonces, en esos puntos, Teodoto es nuestro hermano. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, él decía que antes del bautismo, Jesús fue un hombre común y corriente. Claro, hoy día, porque nosotros ahora te entendemos, pero si tenemos en ese pensamiento que yo no tengo ningún parámetro de filosofía al respecto, ni tengo en la Biblia. Por eso, ¿se acuerda que dice la ilusión de la línea? Ya, Teodoto, ¿con quién lo iba a comparar? Tenía la carta Paulina, sí, pero no era algo que estaba corriendo como nosotros lo podemos ver en Google. Ah, carta Paulina, listo, aquí tengo versículos. Bien, o pone versículos que hablen a favor de la Trinidad. Aquí comparto 80 versículos, ¿viste? Te gané. ¿Ya? Entonces, todo esto, como le digo, se estaba formulando. Y como le dije yo, en cierta medida, a ellos se la aguanta. A ellos se la aguanta. ¿Por qué? Porque era nuevo. Sea, un niño que de receta va partiendo a sumar y en la primera se equivoca
¿Cómo lo vas a retar si estás recién entendiendo los números, las operaciones, esas cosas? Pero ya si estás en cuarto medio y todavía no podéis sumar 2 más 2, ya pues córtala, pues. ¿Se entiende, no? ¿Te entiendo, no? Si está en primero medio y me dice, no, que no sé dividir. No, pues ya, córtala, ¿ya? Pero si está en primero básico, en segundo básico, aprendiendo el tema de la dinámica, no. Entonces aquí pasa lo mismo. A ellos se la aguantan, están recién partiendo. Nosotros tenemos 2000 años de evidencia y de escritura, ¿ya? Entonces, él creía que en el bautismo, o sea, antes del bautismo, Jesús era un hombre común y corriente, pero aunque virtuoso. Pero en el bautismo, el Espíritu de Cristo cayó sobre él. Hay una distinción entre Jesús y Cristo. Cristo es más mesiánico, Jesús es más terrenal. Entonces, el Espíritu de Cristo, el Mesías, fue sobre Jesús y moró sobre él, y desde ahí él empezó a hacer obras de Dios. Ahora, yo lo que no entiendo. Diga. Porque para mí Cristo y Jesús era lo mismo. No, es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo voy a bajar como tarea. Claro, porque el Espíritu de Cristo cayó sobre Jesús. No tenéis tarea. Indagar sobre el origen de la palabra Cristo y el origen de la palabra Jesús. Y ahí va a entender que hay una diferencia. Sí, para todo. Anota nomás. Anota. Llevamos un año y tanto haciendo estudio bíblico y nunca había dado una tarea. Así que no hay derecho a apelación ni a queja. Cristo y Jesús. El origen, qué significa cada una de las palabras, y ahí se va a entender. Por ejemplo, si yo le digo Jesucristo, estamos hablando de la misma persona, pero hay otra connotación. O Cristo Jesús, o Señor Jesús. ¿Ya? Pero claro, esas dos definiciones. Entonces, para él pensaba de que el Espíritu de Cristo, o sea, lo divino, el Mesías, reposó y habitó en Jesús. Y desde ahí, él empezó del bautismo, él empezó a hacer obra de Dios. ¿Ya? No, ahí. Mañana lo busca en el trabajo, lo inscribe y lo pasa a los profesores. Ya. Posteriormente, que le siguió el juego a Teodoto, este nombre es medio raro, fue Pablo de Samosata. Samosata. ¿Cómo se escribe? ¿Allá? ¿Así mismo? ¿Cómo se escribe? Pablo de Samosata. Sí. Que le siguió, le secundó después, o siguió la posta de Teodoto, fue Pablo de Samosata. ¿Ya? Quien vivió la segunda mitad del siglo III, o sea, como el año 350 en adelante. Entonces, ¿ves cómo saltamos aquí la historia? Este hombre, Teodoto en el año 190, Samosata por el 350. ¿Ya? Samosata creía que el Logos no era una persona. Es decir, que Jesucristo no era el Logos. El Logos moró en Jesús del mismo modo como la sabiduría divina lo había hecho cuando moró en los profetas. ¿Se entiende la similitud que hace Samosata? Él dice, el Logos no era una persona. El Logos habitó en Jesús, así como en la antigüedad la sabiduría o el Espíritu de Dios
habitaba en los profetas cuando hablaban de parte de Dios. ¿Ya? ¿Se me siguen ahí, cierto? Pero ahora, a diferencia con los profetas, esa sabiduría o ese logo en Jesús habitaba de una forma más plena y pura. Más tarde, Jesús fue capacitado para hacer milagros. Esto, como premio, fue capacitado para hacer milagros, y esto fue como premio de su carácter santo, por vivir una vida santa. ¿Ya? Y finalmente, Jesús fue levantado de los muertos, o sea, cree la resurrección, ascendido a las esferas de la deidad. La enseñanza de Samosata, no, ahí yo me equivoqué, 250. Perdón, aquí no es 350. 250, por ahí. 250, perdón. ¿Por qué razón? Porque las enseñanzas de Samosata fueron condenadas por el sínodo de Antioquía. En el año 268. En el año 268, el sínodo de Antioquía, ¿qué es lo que es un sínodo? El sínodo es a donde se junta la iglesia o líderes de la iglesia a conversar un tema. Hoy día, una asamblea. Claro, una asamblea, pero no tiene tiempo o sea, tiene un tiempo de inicio, pero no de término. O sea, A discutir. Cuando ya se llega a un consenso con el tema, listo, se termina el sínodo. ¿Ya? Y se empezaron a hablar sobre diferentes temas. Normalmente eran 3 temas en tabla, nada más que eso. Y podían durar semanas. ¿Ya? Entonces, en el sínodo de Antioquía, en el año 268, la iglesia condena este pensamiento de Samosata. Ahora, si hay algo de común en la enseñanza de Teodoto y de Samosata, Pablo Samosata, consiste en el hecho de que Dios estaba dinámicamente presente en la vida de Jesús, actuando, trabajando en la vida de Jesús. Por eso se llama dinámica, que estaba presente, activo. Hubo un obrar del poder de Dios sobre a través de Jesús, pero no estaba realmente en la sustancia misma de Dios. Claro, 18 años discutieron eso. No se tardaron 18 años, sino que el sínodo que se llamó en el año 268, que duró, creo que no me equivoco, 3 semanas, en el año 68, la iglesia dijo, no, lo que enseña Samosata es herejía. ¿Ya? Pero durante 18 años estuvo dando vuelta por ahí el pensamiento de Samosata. O sea que lo de Pablo Samosata es la modernista. No, la dinámica. Estamos viendo la dinámica todavía. Teodoto le empezó a trabajar el año 190. Teodoto no era eterno, murió. Pero quien siguió la posta de esta enseñanza del monarquismo dinámico es Samosata, que lo tomó con fuerza por el año 250. Lo empezó a enseñar, a predicar, a expandir, a proclamar, pero en el año 268 se reunió el concilio, los pastores, la iglesia, y por 2 semanas, 3 semanas hablando, discutiendo, analizando, meditando sobre el tema, dijeron no, esto es herejía. Y la condenó. Pero, pastor, hace mucho como que ya eso no se hace, como que ¿El sínodo? Que se reúnan los pastores y esos líderes como a discutir. No, actualmente los que tienen la costumbre del sínodo son las iglesias históricas, ni siquiera la iglesia católica.
porque la Iglesia Católica determina lo que hace el Papa y la Curia. Entonces no se reúne el pleno. Aquí es todo. La Iglesia histórica, presbiteriana, luterana, anglicana, y se me fue otro más, pero metodista, ellos hacen sínodos, pero en su propia congregación. Y después, esto no es que no se hagan todos los años ni todos los meses. En la historia deben haber como unos 15 sínodos, o ¿cuál es la otra palabra que es sínodo? La de Nicea. La de Nicea es una conocida, se me fue la palabra. Concilio. Concilio, donde se juntan. Entonces, hay diferentes rasgos de etapas. Por ejemplo, el sínodo de lo que se hace actualmente, la Iglesia Luterana, que por lo menos una vez cada 3 meses hace un sínodo. Y eso se reúne todos los hermanos que participan en la iglesia y dicen, veamos cómo está funcionando la iglesia. Mire, yo pienso que esto que se habló tal fecha o se enseñó tal lado, pienso que no es así. Por esto, esta razón. Analicemos. Pero se hace como iglesia. Una vez al año la iglesia presbiteriana hace las conferencias, que es como sínodo, que ahí se reúnen los pastores de esa misión. Ahora, de nuestro lado, las iglesias pentecostales no hacen eso. Y eso es muy malo. En mi pensamiento, ellos hacen una vez al año las conferencias. Incluso hoy, estos meses, la iglesia metodista pentecostal privada y pública están haciendo sus conferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los pastores a nivel nacional e internacional que pertenecen a la misión se reúnen por 3-4 días. Pero no hacen nada de sínodo, decir, mira, yo creo que esto pasa, no. Simplemente lo que se da cuenta administrativa. ¿Que eso es necesario? Sí, pero también esto también no deja de ser importante. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos el 3 de mayo, tenemos nuestra conferencia, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Damos a conocer las cuentas públicas, lo que hacemos, la tesorería, lo que se hizo, lo que no se hizo, y también esta vez vamos a pasar, vamos a dar a conocer a la iglesia nuestra confesión de fe. En lo que creemos cierta postura, el Padre, la Trinidad, el Hijo, el matrimonio igualitario, el aborto, todos esos temas doctrinales y éticos, morales, también los vamos a dar a conocer, ¿ya? No creemos en el matrimonio igualitario. ¿Ah? Nosotros no creemos en el matrimonio igualitario. No, pues. Claro, ¿qué te digo que creemos? En todo lo que creemos en el matrimonio igualitario. Sí, pues, ¿qué creemos respecto al matrimonio igualitario? Pues? No, pues eso, porque el nombre es matrimonio igualitario. ¿Pero qué creemos nosotros? Ahí sí. ¿Ya? Pero todos esos temas valóricos, éticos, los vamos a dar a conocer, ¿ya? Y eso se debería dar a hacer, ¿ya? Y esto y esto no es que se daba todos los años, entonces, no. Por ejemplo, el concilio de Nicea y otros más, fueron 6-5 años de distancia. Otros eran más urgentes, pero así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que unificaba el pensamiento de Teodoto y de Pablo? Consistía en el hecho de que Dios estaba dinámicamente presente en la vida de Jesús. Actuaba de una u otra forma, pero no tenía la misma esencia que Dios, sino que obraba la influencia de Dios. No sé si se va la diferencia. Obraba el poder de Dios, pero no estaba la esencia de Dios en Jesús. Esta enseñanza fue un tosco o burdo intento por defender la unidad de Dios. Y hoy por hoy esta doctrina, el monarquismo dinámico, lo sostienen las iglesias unicitarias. ¿Ya? Si usted se encuentra con un unicitario, dígale, pero ¿tú cómo ves a Dios Padre? Le van a explicar eso. Le van a explicar, no, Dios Padre, que hizo todas las cosas, el Dios, y el Hijo, no fue, le dio poder, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí?
Creo que mucha información por hoy, ¿cierto? Así que vamos a dejar. Y eso que llegué a la mitad. Yo sabía que a la mitad siempre llega a la mitad. A la mitad. Vamos de la hoja, no sé cuánto. Sí, me faltan los 3 hojas todavía, pero no, esto si los vamos a demorar harto tiempo, demorémonos, porque la Trinidad es la base de nuestra creencia y que hoy por hoy está siendo atacada. Entonces, prefiero demorarme y que quede claro a que pasarlo y decir esto es. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, acotación, comentario? ¿No? ¿Hermana Vania? ¿No? Bien. Vamos a dar término a este estudio de hoy. Primero que todo, agradecer a la hermana Vania de allá de la 8ª región, si no me equivoco, que está conectado con nosotros. Tiene la libertad de invitar a más gente para el próximo jueves. Dios mediante van a ser los jueves a conectarse por Zoom. Y también ustedes, si tienen a alguien, vamos a hacer por esta modalidad igual. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Amén. Hermana Agustina, ¿nos puede despedir con la oración? No. Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Maestro, por este estudio tan maravilloso que tú me has dado. Pidiéndote, Señor, que tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría. Que sea usted que nos capacite, Dios mío. Que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Espíritu Santo, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a investigar sobre la tarea que nos han dejado, Señor, para poder conocer, Padre, toda tu historia, Maestro. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú le sigas capacitando a nuestro hermano pastor, que usted le siga dando esa sabiduría de lo alto, Señor amado. Padre, glorifícate de una manera grande y especial. Te presentamos, Dios mío, cada uno de los hermanos, Padre, que nos hemos reunido en esta noche, Dios mío, para así poder escudriñar, Dios, tu palabra. Te pedimos, Señor, por la hermana que está ahí escuchando, Señor amado, que sea usted derramando lluvia de bendición sobre ella, Señor, y dándole entendimiento y sabiduría. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Buenas noches, hermana Vania. Que le bendiga. Un gusto conocerla. ¿Tiene el micrófono apagado? No. Bendiciones, muchas gracias. No, gracias a usted. Y para el próximo jueves les voy a enviar el link y si quieren invitar a más gente no hay ningún problema. ¿Ya? Bendiciones. Ya. Amén. Ya. Gracias, pastor. Bendiciones.